Hola, soy Pamela Puertas, coach metafísica y máster en programación neurolingüística. Bienvenidos a Potenciarte Podcast, donde exploramos herramientas para potenciar tu vida, empezando por vos. Hoy vamos a descubrir juntos qué es la metafísica, cómo surge la energía que nos rodea y cómo puede transformar tu vida cotidiana de manera concreta y positiva. Ya venís con todos los recursos que necesitas. Tu mente es una supercomputadora esperando que descubras cómo usarla. En este podcast no se trata de transformar lo que sos, sino de potenciar aquello que ya tenés dentro y que solo necesita ser iluminado y expandido. Te acompaño a redescubrirte, a conectarte con tu esencia, a activar tu conciencia y a animarte a pasar a la acción. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la metafísica? Esta parte del episodio se va a poner un poquito teórico, pero te prometo que solamente al principio para que puedas encontrar cuáles son los conceptos que apoyan todo lo que te quiero explicar después. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que parece muy complejo, de una forma muy simple, que hoy en día resuena mucho, pero que es la receta mágica de la solución de todos nuestros problemas, que es el amor propio. Es por este mismo tema que comencé todo mi camino hace muchísimos años atrás y aunque todavía sigo buscando herramientas y profundizando en mi autoconocimiento y cultivando mi amor propio, siempre vuelvo a la autora que me inició en este camino, que se llama Louise Hay, y hoy quiero compartirte algunas de sus ideas a las que finalmente siempre vuelvo cuando me siento perdida. Seguro escuchaste alguna vez la frase «ama al prójimo como a ti mismo». Y sin embargo, casi siempre nos quedamos con esta primera parte, ¿no? Amar al prójimo. Pero ¿qué pasa con la parte de como vos mismo? No podemos dar lo que no tenemos. No podemos amar de verdad a nadie si primero no aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Y ojo, que no hablo ni de vanidad ni de arrogancia, porque todo eso no es amor, eso es miedo disfrazado. Hablo de respetarnos, de valorarnos, de aceptarnos como el milagro que somos. El verdadero amor propio empieza con conocernos, pero por supuesto nadie nos enseñó a hacer esto. Conocernos implica empezar a pensar en cómo pensamos, cómo sentimos y qué patrones repetimos, porque no podés amar lo que no conoces. Y cuando te conoces, es como si te sintonizaras con la vida. Todo fluye más fácil. Hoy quiero darte algunas ideas y prácticas para empezar a construir este amor hacia vos mismo. Punto número 1. Y absolutamente el más importante es dejar de criticarte. La crítica no cambia nada, solamente genera más dolor. A donde va tu atención, va tu energía. Donde va la energía, eso se expande, crece y se magnifica. Deja de enfocarte en tus defectos y conscientemente elegí enfocarte en todo lo bueno, en todo lo que sí tenés. Prueba a cambiar la autocrítica por una frase simple. Me acepto tal como soy y estoy dispuesta a crecer desde acá. Puede ser también, aunque todavía no pueda sentir mi valor, me amo y me acepto completamente. El cambio no necesita que te castigues, no necesitas estar mal para cambiar, podés estar bien y aún así transformarte. Tal como cuando recibís un amigo en tu casa y le tendés tu mejor mantel, la mejor comida y le preparas el mejor vino, empezá a verte a vos mismo como un gran amigo, porque cuando vos estás solo, ¿qué pasa que comes un pedazo de pizza fría parado enfrente de la heladera? Nunca le harías eso a un amigo. O esto va para las mujeres. Fíjate cuando ves a una amiga siempre le decís en forma muy amorosa, ay, qué lindo pelo, qué lindo tenés el pelo, qué bien te queda tal cosa, pero mira qué linda que estás como radiante. Pero cuando se trata de vos, te ves al espejo y buscas directamente el defecto. Punto número 2. No te asustes a vos mismo. ¿Cuántas veces agrandamos los problemas en la cabeza? Un pequeño error en el trabajo y ya vamos a pensar, listo, me van a despedir. Un silencio en una relación y ya nos sentimos que ya no somos creíbles. La mente crea monstruos. La próxima vez que pase, reemplazá ese pensamiento con una imagen que te dé paz. Un atardecer, una flor, una risa. Ese simple cambio de imagen puede cortar el hábito del miedo. La mente es como un menú de Netflix. Y si vos estás empecinado en elegir una serie de terror o de drama, podés conscientemente cambiar lo que elegís. Ponete una serie cómica, un documental inspiracional, una musical, una comedia romántica. Hace años una profesora de mindfulness me dijo, imagínate que estás rodeada de 1000 tigres hambrientos. ¿Qué harías? No sé, me paralizaría, le dije. Me moriría de miedo. ¿Qué harías vos?, le pregunté. Dejar de imaginar, me respondió.
La mayoría estamos tan fascinados con los temibles tigres que están en nuestra mente, con nuestras historias de soledad, de rechazo y sufrimiento, que no nos damos cuenta que pertenecen al pasado o a un futuro imaginario. Cuando nos damos cuenta que las historias que nos acechan son simplemente eso, historias, podemos estar directamente con lo que sentimos ahora en nuestros cuerpos, ya sea en forma de cosquilleo, de pulsación, de presión, peso, pesadez o una gran bola de hormigón en el pecho. Y al estar ahí en contacto con lo que sentimos, reconocemos un vínculo entre los sentimientos y lo que está más allá de ellos. No nos damos cuenta que somos mucho más que un sufrimiento en particular. Por ejemplo, cuando indagamos en la tristeza, puede convertirse en una exuberante pradera de paz. O cuando nos permitimos sentir todo el furor de la ira sin expresarla, se nos viene una montaña de fortaleza y coraje. Punto número 3. Sé paciente con vos. Amarse no es de un día para el otro. Es como plantar en un jardín. Sembrás, regás, cuidás y aunque no veas absolutamente nada, en algún momento, algún día, una flor aparece. Permitite aprender y equivocarte. Cada día podés amarte un poquito más, aunque sea el 1% más que ayer. Y ya eso al tiempo es un montón. Punto número 4. Sé amable con tu mente. Tus pensamientos crean tu experiencia. Si quieres amarte, empezá a hablarte con más amabilidad. Puedes usar afirmaciones como merezco todo lo bueno, soy suficiente tal cual soy. Y cuando aparezca la culpa, recordá que la culpa es castigo. Responsabilidad, en cambio, es poder elegir de nuevo. El mayor obstáculo para cualquier transformación es la voz que te dice que es imposible, la que te dice siempre fue así, siempre va a ser así, ¿qué sentido tiene? La gente no cambia. Yo a eso lo llamo la FM desastre, pero Freud lo llama superego. También se conoce como padre interior, crítico o como la voz. Todos tenemos la voz. Es necesaria para el desarrollo. Aprendemos a no poner las manos en el fuego, a no pararnos en el medio de la calle cuando pasan los autos. Cuando las figuras de autoridad externas como los padres, profesores o familiares nos transmiten verbalmente las instrucciones para nuestra supervivencia física y emocional, fusionamos todas esas voces en una sola, en la voz, mediante un proceso que se llama introyección, que es interiorizar a las figuras de autoridad externas. Según los psicólogos del desarrollo, la voz está operativa en la mayor parte de las personas a la edad de 4 años. Desde entonces actúa como una brújula moral, como un disuasorio de las conductas cuestionables. En lugar de tener miedo de la desaprobación de papá o de mamá, tenemos miedo a la desaprobación de la voz. En lugar de ser castigados por contradecir a mamá o a papá, los adultos no nos castigamos por animarnos a creer que nuestra vida puede ser de otra forma. El riesgo nos produce aversión, tenemos miedo al cambio. La voz se deja de oír cuando pretendemos desafiar nuestro estatus, cuando queremos hacer algo que a nuestros papás no les hubiera gustado. Según cómo sean nuestros padres, esto puede ser cualquier cosa, desde viajar hasta otro continente, con todas las enfermedades que hay, es mejor quedarse en casa, o hasta confiar en tus instintos. Confiar en tus instintos. Hola, ¿te diste cuenta? ¿A dónde te llevó eso? La voz es imparable, devastadora y acaba con tu vida. Te debilita, te paraliza y te vuelve tan incompetente que no te imaginarías ni cuestionarte su autoridad. Su intención es evitar que te expulsen de lo que ella percibe como el círculo de amor. Para empezar a liberarte de ella, podés empezar por identificarla, identificar qué efecto tiene sobre vos. Y aunque parece fácil, es como separar el hierro de un imán. Normalmente no somos conscientes de que estamos bajo su influencia. En un momento estás bien y de un minuto a otro te sentís ausente, menospreciado, débil, incapaz, humillado, avergonzado. El mayor reto en la etapa de identificar y desengancharse es que te crees todo lo que te dice la voz. También crees que tenés que ocultar tus defectos a los demás para que no huyan horrorizados de vos. Crees que esta voz sabe la verdad y no querés que nadie más descubra lo monstruoso que sos. Tu oscuridad, tu condición irremediable, ser consciente te ayuda a separarte de eso que no sos vos, de tu historia que no tenés más remedio, de tu vergüenza por seguir interpretando el mismo plagio de la historia sobre vos mismo. El reto es vivir como si ya supieras que mereces vivir, como si merecieras todo el amor del mundo, como si las posibilidades que tanto anhelás existieran, como si ya hubiese sucedido todo eso que te gustaría que suceda. Vivir como si ya lo fueran crea un puente hacia una nueva forma de vida. Te permite ver que hay otras posibilidades, que puedes caminar, hablar, comer, reír, como si ya merecieras estar acá.
Punto número 5. Cuida tu cuerpo. Tu cuerpo es tu casa. Alimentalo, descansalo, movelo. No desde el castigo, sino desde el amor. Pregúntate, ¿qué necesita mi cuerpo hoy para sentirse bien? Una vez leí un artículo sobre personas que idealizan el suicidio, la técnica más extrema para deshacerse del cuerpo, saltando de un puente, citando las palabras de un hombre que sobrevivió. Al instante me di cuenta que todo lo que pensaba que en mi vida no tenía arreglo, sí lo tenía, salvo por el hecho de que acababa de saltar. El problema no es el cuerpo, el problema es que no vivimos en él. Normalmente solo le prestamos atención al cuerpo cuando algo duele o cuando queremos cambiarle algo. Una de las clientas con las que trabajé hace un tiempo estaba convencida de que sus muslos, una mujer de 40 y tantos años y madre de 3 hijos, eran el origen de todo su sufrimiento. Tras varios años de obsesión por cada pozo de celulitis, por cómo quedaban los jeans, por cómo sería su vida con otras piernas, un día se despertó con un dolor tremendo después de una liposucción. Según me contaba, la recuperación fue mucho más dolorosa de lo que se había imaginado, pero me decía que los meses siguientes miraba sus piernas casi obsesivamente para evaluar su recuperación. Después de un año, cuando empezamos más o menos a trabajar, me dijo, fue terrible comprobar que después de haberme gastado una fortuna, después de tanto dolor, nadie, ni mi marido, ni mi hermana, ni yo, notamos la diferencia entre los muslos que tengo ahora y los que tenía antes. No parece que le importe a nadie, ni que se hayan fijado en mis piernas más o menos que antes cuando tenía celulitis. No quería pasarme la vida odiando mis músculos, y ahora que nos gastamos la mitad de nuestros ahorros en la operación, sigo detestándolos. Nunca conocí a nadie que tras años de rechazo y odio, de la noche a la mañana, como por arte de magia, empiece a amarse. Ni siquiera después de un lifting facial, un cinturón gástrico, una liposucción. Cuando amas algo, querés su felicidad. Cuando odias algo, querés aniquilarlo. Los cambios se producen gracias al amor, no al odio. El cambio tiene un lugar cuando entendés que tu deseo de cambio es tan profundo que no hay razón alguna para hacer otra cosa que no sea algo de tu propio interés. Cuando empezás a habitar en tu cuerpo desde adentro, cuando dejas de verlo como con los ojos de la cámara oculta de un banco, cualquier otra opción que no sea cuidarlo es impensable. A pesar de la historia con tu cuerpo físico, la realidad es que estás hoy acá y todas las personas que murieron hoy, no. Las personas que murieron hoy darían cualquier cosa por estar en tu lugar, dentro de tu cuerpo, Solo un momento más en su forma física, por tener esos brazos y esas piernas, por sentir el latido del corazón, por poder respirar, abrazar, besar. Tu cuerpo es donde el universo, mientras tengas pulso, te va a ofrecer una incesante lluvia de experiencias sensoriales. Cuando un amigo te dice algo que te duele, te da una puntada al pecho. Cuando te enamorás, sentís el mismo pecho como un carnaval de fuegos artificiales. Cuando te sentís solo, tu cuerpo se siente vacío. Cuando estás triste, como si tuvieses una pisonadora en el pecho. Nuestra mente es como los políticos. Crean cosas y desvirtúan la realidad. Nuestras mentes son las maestras de la culpa, pero nuestros cuerpos no mienten. Punto número 6. El trabajo en el espejo. Este ejercicio es muy poderoso. Mírate a los ojos enfrente del espejo y decite, te amo. Al principio incomoda, te da vergüenza o hasta tristeza. Pero si lo sostenés, algo empieza a sanar. Cuando sostenés tu propia mirada frente al espejo, podés hacer una conexión directa con vos mismo y te puedo asegurar que es una de las experiencias más emocionantes del mundo. Mírate como si fuese la primera vez que ves a esa persona. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué le pasa? Podés agregar, ¿qué puedo hacer para hacerte feliz hoy? ¿O cómo puedo cuidarte hoy? De la misma manera que le preguntarías a un amigo o a un familiar muy querido. Es simple, pero lo transforma todo. A veces les pido a los consultantes que me digas quiénes son, que me hablen de esa persona a la que se refieren cuando dicen yo, mí, mío. Y les pido que me hablen de sus necesidades, sus deseos, sus creencias. Y cada vez, el 100% de las veces, las personas que me describen es una construcción, una historia mental, una imagen fantasiosa. Se basan en la historia personal y en el condicionamiento, en el personaje con el que se identificaron, en el que crearon basándose en lo que dijeron sus padres, en cómo fueron tratados, en quién los amó y quién no. Con el tiempo prevalece ese conjunto de deducciones a los que los psicólogos denominan autorrepresentación o autoimagen, y con eso es con lo que nos identificamos. Cuando hablamos de sentirnos nosotros mismos, nos referimos a esa compilación de recuerdos y a las reacciones que otros han tenido con nosotros. Muchos se produjeron antes de que ni siquiera supiéramos cómo nos llamáramos.
Cuando me di cuenta por primera vez de que toda la definición que había forjado sobre mí misma, esa persona que yo creía ser, era básicamente un producto de la imaginación de mis padres, me quedé atónita y sentí euforia. Había estado convencida durante años que no valía absolutamente nada y dejé de cuestionármelo y crecí como los árboles rodeada de mis propias deformaciones. Mi mamá se había pasado años diciéndome que era egoísta y construí un monumento a la deficiencia basándome en la creencia de que yo era egoísta. Pero cuando amplié mi visión miope que tenía sobre el yo, mío, vi a mi mamá con 30 años y 4 hijas, una relación tortuosa y una necesidad desesperada de otro tipo de vida. Con la poca información que ella tenía y haciendo lo mejor que sabía, me llamaba egoísta por querer más de lo que ella pudo darme. Y como yo hubiera dado la vida por ella, como todos los niños que necesitan creer que sus papás tienen razón, me convertí en la suma de sus limitaciones. Me veía a mí como una mujer solitaria, deprimida y preocupada, y jamás cuestioné mi lealtad sobre su visión. Tanto los psicólogos como los maestros espirituales denominan ego, personalidad o falso yo, a esta visión aprendida de nosotros mismos. Es falsa porque se basa en la deducción y no en la experiencia directa. Es falsa porque tu idea sobre vos mismo se basa en lo que tu mamá creía que eras vos y a su vez la idea de ella misma se basa en lo que la madre creía que era ella y tu idea sobre vos mismo, la persona cuyos sentimientos fueron heridos, que se ofende cuando lo critican, que está aferrado a sus propias opiniones y preferencias, se basa en esas personas que nunca llegaron a conocerte. Tu autoimagen se refractó tantas veces con las deducciones aprendidas, recuerdos y condicionamientos, es como si fuese una sala de espejos. No sos quien crees que sos. Casi nadie lo es, ¿eh? Pero cuando los niños llegan a este mundo con una comprensión implícita de quiénes son, no tienen conciencia autorreflexiva. Saben quiénes son, pero no saben que lo saben. Y la única forma que tienen de verse a sí mismos es a través de los ojos de sus padres. Nos convertimos en lo que ven nuestros padres, somos frutos de su imaginación. Después nos pasamos la vida siguiendo indicaciones que nos dieron hace 10, 30, 50 años, personas a las que hoy no les preguntaríamos ni siquiera cómo llegar a tal calle. Y ahora te voy a decir algo. Vos ya sabés quién sos. Lo sabías cuando tenías 4 años y lo olvidaste. Es difícil liberarse de la vorágine de los no puedo, de los me cuesta, necesito tal o cual cosa. Pero empezá hoy a prestarte atención a vos mismo, sin la historia que te montaste sobre vos. Cuando te sentís, cuando escuchás, cuando sentís directamente tu cuerpo, tu corazón, se produce lo que Eckhart Tolle llama presencia animada. Trasciende cualquier historia personal. No se trata del pasado, ni de lo que nadie te haya dicho nunca. Siempre está como el telón de fondo de cada minuto en tu vida, pero como solo te estás preocupando de lo que te pasa sobre el escenario, las cambiantes apariencias, dramas y sentimientos, nunca te diste cuenta de esa presencia. Pero ahora sí podés. Y para cerrar este episodio quiero dejarte esta reflexión. Amarte no significa volverte perfecto. Significa aceptar tus luces y tus sombras y seguir eligiéndote cada día. Cuando te amás de verdad, todo a tu alrededor parece ordenarse. Gracias por acompañarme en este episodio. Te invito a que elijas una sola práctica de las que compartí hoy y la pongas en acción esta misma semana. Recordá que aprender a amarte a vos mismo cambia tu vida entera. El amor no es un destino al que llegás de un día para el otro, sino un camino que se recorre todos los días con paciencia y constancia. Si te gustó este episodio, te pido que lo compartas con aquella persona que te vino a la cabeza mientras lo escuchabas. Gracias por acompañarme.